tardes a las personas que nos ven desde cierta parte de Latinoamérica. Buenas noches a las personas de Argentina, de España que nos ven. El día de hoy vamos a estar con el historiador Juan Polanco para tratar el tema de la izquierda genocida. La izquierda genocida en el siglo pasado, porque dentro de lo que cabe nos solemos olvidar de ciertos crímenes comunistas que se terminaron dando, el caso de lo que fue Vietnam, o incluso lo vivimos aquí en Latinoamérica con las guerrillas terroristas como lo fue Sendero Luminoso y el MRTA, pero finalmente terminamos olvidando estos ejemplos que deben de seguir siempre en nuestra memoria, porque no debemos dejar que la historia se repita, ¿no? Si nosotros tenemos la conciencia histórica, permitirá que el día de mañana no caigamos en esos errores del pasado, ¿no? En lo que cayó, en lo que cayeron finalmente nuestros antepasados cuando en algún momento apoyaron ciertos regímenes comunistas. Entonces esperamos un momento al historiador dominicano Juan Polanco. En cuanto se conecte, arrancamos con esta charla que espero que para las personas que se unan sea muy productiva y que en líneas generales pues nos ayuda a todos a aprender. Juan Polanco, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, le mandamos un fuerte abrazo. Agradecemos que haya decidido estar aquí con Hola nosotros. Sebastián, ¿qué tal? Ahí lo tenemos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Bueno, no tenemos mucho tiempo, entonces dejamos de lado un poco las cordialidades, lo formal, y empezamos, ¿no? Dentro de lo que cabe, la historia tristemente es la ciencia de la desgracia humana, porque la historia está llena de muchos errores, pero hay ciertos errores a los que debemos de señalar. Y si bien es cierto, hubieron ciertos crímenes atroces cometidos por el nazismo, por el fascismo, creo que no hay nada que se equipare a lo que fue la izquierda comunista, sobre todo durante el siglo pasado, con ciertas atrocidades, intentando un comunismo más duro, ¿no? Entonces, empezando un poco con una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo definirías tú a la izquierda durante el siglo pasado? Sí, sí. Antes de Sebastián, quiero saber si me escucha bien, si se me ve bien. Sí, todo perfecto. Ok, bien, perfecto. Te preguntaba porque en otras ocasiones a veces la gente dice que el audio se escucha un poco bajito, pero bueno, espero que en esta ocasión no sea así. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo definiría yo la izquierda del siglo pasado? Este, en tan solo una palabra, sanguinaria. Porque primero la izquierda nace como asunto teórico, si nos remontamos a Marx, a Engels, y siempre exaltaban y reivindicaban una revolución social donde el proletariado iba a tener más incidencia, pero resulta que la verdadera práctica se cumplió luego de la Revolución Rusa de 1917, cuando los bolcheviques entonces toman el control, el poder, sacan del trono a los famosos zares, y entonces ahí comienza a implementar su política socialista, marxista, especialmente con Lenin, porque recordemos que Lenin, tan pronto sucedió la Revolución Rusa, toma el poder, toma el liderazgo de los rusos, nace así la Unión Soviética, y a partir de ahí entonces vemos la pugna de poder que hubo en la Unión Soviética. La Unión Soviética es el perfecto ejemplo de que las ideas de izquierda fracasan o fracasado, y especialmente con la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991. Y digo, bueno, ¿por qué digo que la Unión Soviética fracasó? Precisamente porque ya no existe. Si las ideas de izquierda funcionan realmente, entonces la Unión Soviética seguiría existiendo hasta el día de hoy. Pero no, vemos el caso de que ese proceso de disolución se cumplió en el año 1991. Se viene desencadenando así cierto disgusto en la propia Unión Soviética. Por ejemplo, ahí está la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y el muro de Berlín fue precisamente creado para evitar que las personas que vivían en los países comunistas emigraran a los países capitalistas. Entonces, es más que claro que las ideas de izquierda no funcionan. El muro de Berlín fue creado para eso, para evitar que la gente emigrara a los países capitalistas, porque recordemos que
en el siglo pasado también se llevó a cabo un conflicto ideológico, lo que se conoce como Guerra Fría, un conflicto donde está el bando oriental, el bando comunista, diríamos nosotros en términos mediáticos, encabezado no solo por la Unión Soviética, sino también por la propia China. Entonces, en el bando occidental, el bando capitalista, tenemos Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Australia y los demás países que conformaban ese grupo de aliados, y que de hecho, ¿por qué el foco central es Alemania? Porque recordemos que había sucedido la Segunda Guerra Mundial, recordemos un proceso histórico, desde el año 1939 hasta el año 1945. Ok, bien. Primero, Rusia no tiene una guerra directa con Alemania, es Alemania que rompe el pacto de paz que tenía entre Rusia y Alemania. Entonces, en el momento ya cuando llega el punto de que los nazis no encontraban razón de ser, es decir, que ya la guerra estaba perdida, la Unión Soviética es el primer país, o es el primer grupo que llega a Berlín, a Alemania. Entonces, esa misma división que hubo en Alemania, de igual forma se evidencia en el día de hoy. Porque en Alemania también hay una división cultural, hay una división económica. Por ejemplo, la Alemania Oriental, donde los soviéticos tenían más incidencia, esa es la Alemania más pobre en el día de hoy. Y la Alemania Occidental, la Alemania capitalista, históricamente hablando, es la Alemania de más progreso, de más desarrollo económico. Además de ser una izquierda sanguinaria, también es una izquierda que ha fracasado económicamente hablando. Perfecto que hayas empezado con la Unión Soviética porque quizás es el ejemplo que más tenemos, ¿no? Y fue justamente el inicio de la catástrofe que se vivió el siglo pasado. Ahora, entendemos que se divide en dos grandes periodos, ¿no? Primero el periodo de Lenin, que por una cuestión de salud termina muy pronto, y el de Stalin, que es el que tiene más muertos a su espalda, ¿no? Explícanos un poco cómo es que Lenin en su momento intenta tomar medidas capitalistas y se aleja un poco del comunismo, o sea, ¿por qué es que se da esa medida? Y bueno, en segundo lugar, ¿no? Justamente, ¿cómo es que Stalin se anima a crear estos campos de concentración llamados gulags en Rusia? Ok, aquí me voy a valer de un artículo publicado por Fernando Díaz Villanueva. Lo tengo acá el artículo en pantalla para que les sirva de guía, porque realmente uno tiene que apoyarse de personas que han estudiado especialmente este tema. Y recordemos primero que Lenin y Stalin son dos personajes muy diferentes. En primer lugar, Fernando Díaz Villanueva establece que Stalin siempre fue visto como un hombre débil, Lenin siempre le llamaba la atención. De hecho, la corriente leninista siempre estuvo primero antes que la corriente stalinista. Y con lo de los Gulag, que fue un campo de concentración de trabajo forzoso, fue una idea inicial de Lenin, pero vino Stalin en la década de los 30, perfecciona la idea. Recordemos que en esos campos de concentración de trabajo forzado, muchos rusos, muchos rumanos, murieron bastante porque fíjate, Stalin toma la decisión, ¿no?, de llevar a cabo un proceso de industrialización, entre comillas, de manera acelerada. Por lo tanto, estas personas en esos campos de concentración, de manera forzosa, murieron muchísimo por hambruna, por desnutrición, además de que hubo mucha presión psicológica, especialmente en el gobierno tanto de Lenin como Stalin. Hubo mucha persecución política, y que incluso dentro de ambas corrientes había mucha pugna de poder, porque, bueno, de acuerdo con Fernando Díaz Villanueva, le establece que la persona más ideal para seguir el trabajo de Lenin no sería Stalin, sino Trotsky. ¿Por qué razón? Porque este personaje estaba siendo visto como una persona de mucho ejemplo, de mucha sabiduría dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. La gente lo admiraba bastante, la gente pensaba que iba a ser él, que iba a continuar el trabajo de Lenin. Pero resulta que Lenin escoge a Stalin por encima de muchísimos líderes soviéticos que habían y que podían continuar el trabajo.
Entonces, de acuerdo con la tesis de Fernando Díaz Villanueva, la persona más sanguinaria no sería Stalin en el siglo pasado, sino el propio Lenin, porque es gracias a Lenin que Stalin toma el poder. Entonces, dentro de la historia soviética, a veces se vende la idea de que Stalin es el peor dictador, pero Stalin no hubiese llegado a ese nivel si Lenin no lo hubiese escogido. Si Lenin no hubiese escogido a otro personaje, probablemente Stalin no iba a tener esa incidencia en Rusia. ¿Y qué hace Stalin cuando llega al poder de Rusia? Entonces toma la decisión de perseguir a los propios líderes del Partido Comunista Soviético, como fue Trotsky, que luego emigra hacia otros países, tanto de Europa como de América. Como dije, perfecciona el campo de concentración, los Gulag, que había comenzado con una idea central de Lenin. Esto es de acuerdo con la premisa de Fernando Díaz Villanueva, a la cual yo me adhiero bastante. Bueno, aquí tengo su artículo, hermano, pero en fin, es lo que te digo, todo ha sido de manera sistemática. La Unión Soviética es la práctica perfecta de la teoría y de las ideas de izquierda, porque al final de cuentas, si tú te fijas ¿qué busca, qué buscaba Marx, qué buscaba Engels como tal? Un Estado totalitario, un control estatal, represión, porque al final de cuentas ese proletariado que siempre fue humillado bajo la propiedad privada, bajo el sistema capitalista, con esa revolución perfecta del proletariado, donde iba a haber una economía doméstica comunista, porque eso era lo que buscaban. Entonces vemos que en la práctica ese sueño se va derrumbando a sí mismo. Y que, ojo, también en la propia Unión Soviética y en ese paraíso comunista que pretendían vender, vemos la hipocresía en su máxima expresión. Y me voy a valer aquí de los recursos que empleaban precisamente aquellas feministas marxistas, como es el caso de Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, que sigue la idea de Engels y que pretende aplicarla en la Unión Soviética, establece en sus ensayos que bajo ese paraíso comunista la mujer iba a ser libre, la sociedad iba a ser libre totalmente, pero vemos, por ejemplo, que eso conduce a Rusia a ser el primer país del mundo en legalizar el aborto. Las violencias sexuales aumentan, la violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer aumenta, ninguna mujer llega a presidir ningún cargo alto durante toda la Unión Soviética. Por lo tanto, aquí vemos cómo la Unión Soviética o estos izquierdistas utilizan el feminismo como plataforma política. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué ha pasado durante todo el trayecto de la Unión Soviética? Muerte. Se cuenta que, por ejemplo, por parte de Stalin, más de 20 millones de muertes. En tan solo ese breve periodo que estuvo gobernando como secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y luego no como líder supremo, porque también esa parte del líder supremo o sea, nace con las ideas de izquierda como tal, porque el izquierdista tiene a un líder supremo, un líder donde básicamente todos deben rendirle culto, donde todos deben subordinarse a esa persona. Es lo mismo que vemos con Cuba, el Partido Comunista Cubano, siempre tienen un máximo líder. ¿Quién es el líder? El Fidel Castro. Lo mismo vemos con la República Corea del Norte, comunista, tienen un líder donde todos deben rendirle culto a la personalidad de ese líder. Lo mismo vemos con la Unión Soviética, tiene un líder supremo, que en este caso sería Stalin, del cual estamos hablando. Pero especialmente con las víctimas del leninismo, estamos hablando del breve periodo del año 1917 hasta el año 1924, se estima que hubo, tan solo con hambruna, entre 4 y 8 millones de muertes, con las políticas de Lenin. Tan solo en el caso de hambruna. De igual forma, hubo más de 50.000 presos que fueron asesinados, prisioneros de guerra, prisioneros como ellos le llamaban, prisioneros blancos, porque de igual forma detestaban a la clase burguesa. De igual forma, miles de trabajadores que fueron obligados a hacer trabajo forzoso. Vemos entonces el caso de Stalin, como contraste. Lo de Stalin fue ya algo mucho más exagerado,
porque en la década de los 30, precisamente cuando él ya toma el poder, lleva a cabo lo que nosotros conocemos como la Gran Purga o Gran Terror de Stalin. Aquí él comienza a perseguir, a torturar a los opositores políticos y gente, como dije inicialmente, dentro de su propio partido, los comienza a perseguir porque aquí Stalin pretende no tomar el poder, ser el líder de manera absoluta, pero aún así, fíjense, con el caso de la gran hambruna que provocó y con los trabajos forzosos también, con lo que conocemos como la 18 millones de personas perdieron la vida. Bueno, Claro. me parece que la conexión se está perdiendo. Sí, no sé si es de mi parte o de la tuya. ¿Perdón? Me parecía que era de tu parte que se perdía la conexión, pero ya te escucho ahora sí bien. Ok, bien. Te Sí, decía que como parte del trabajo forzoso, como la hambruna que provocó este proceso de industrialización de manera acelerada que llevó a cabo Stalin, murieron entre 6 y 8 millones de personas. Estamos hablando de que eso fue entre el año 1932 y 1933, pero a final de cuentas, las muertes que se le suman, diríamos nosotros, a Stalin, oscilan entre 23 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los líderes más sanguinarios de toda la humanidad, de un dictador con mucha muerte en su conciencia. Y bueno, todos lo vimos en el siglo pasado. El siglo pasado se conoce como un siglo que de verdad será muy recordado en la historia de la humanidad. Mucha guerra, revolución rusa, que Primera Guerra Mundial, que Segunda Guerra Mundial, que Guerra Fría, que la guerra de Vietnam, que la guerra en la península coreana. Oye, ha sido muy duro para la historia y lo único que tendría el historiador como rol es no olvidar eso, porque hay un dicho que dice que el futuro es, el mejor futuro que uno puede vivir es no vivir el pasado. Así que es bueno recordar esto para que la gente lo mantenga pendiente. claro, no se trata de quedarnos en el pasado, sino de valorarlo y justamente por eso, en este caso, respetando las víctimas, no repetir esos errores, ¿no? Porque, por ejemplo, no es que solo fuese lo que conocemos Rusia, ¿no? La URSS con sus tentáculos alcanzó prácticamente un tercio de lo que fue Europa, o sea, fue muy grande su expansión, Bulgaria, Polonia, entonces los crímenes se cometieron en prácticamente toda Europa durante un buen periodo de tiempo. Y la verdad es que lo de Stalin no mucha gente lo maneja, ¿no? Todos ven como figura a Lenin, pero realmente Stalin es el segundo hombre, ¿no? La segunda espada que terminó por implantar este sistema. Ahora, el segundo genocidio del que me gustaría hablar, que es el más grande, que es el de China, de la República Popular China de Mao, que empezó, ¿no? Este, con ciertas revoluciones poco a poco y que de repente fue un régimen totalitario que tuvo fin prácticamente cuando ya el régimen se caía solo. Son prácticamente 60 millones de muertes las que se le atribuyen a Mao, pero es muy interesante porque casi todas son por hambruna. Sí, sí, totalmente. Bueno, recordemos que, o sea, yo siempre he dicho que todo hay que ponerlo en su contexto. Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista de Cuba, que de hecho recordemos que China básicamente se dividiría en dos. Está la República Popular de China y está la República de China, que es lo que se conoce como Taiwán. Mediante esa revolución, muchos chinos emigraron a Taiwán, y aquí se conforman, ¿no?, otras repúblicas. Pero ya Mao Zedong, especialmente desde el año 1958 hasta el año 1962, toma esta medida, este plan económico llamado el Gran Salto Adelante, un programa económico donde pretende no industrializar, pretende la colectivización agrícola, pero ¿qué pasa? Esas medidas provocan una hambruna que terminó con la vida de hasta 45 millones de personas directamente de esa hambruna. Ahora, él en su gobierno persiguió los políticos de oposición. Es lo que le digo, ya en China hay una cifra muy conservadora, que es la que da el autor del libro negro del comunismo. Él establece que fueron aproximadamente 63, 62 millones de chinos que murieron,
Hay otras cifras que aparecen en el Internet que establece que hubo hasta 70 millones de chinos que fallecieron. Pero de igual forma, comparando todas las cifras que existen entre estos dictadores como Stalin, que Hitler, que Mao Zedong, también se conoce como Mao Zedong, es decir, que ha valido los dos términos, pero de igual forma encabeza por muchísimo esta lista de dictadores que más asesinaron con su política o directamente. De igual forma, en China también hubo lo que se conoce como revolución cultural. Ahí entonces empezaron a perseguir a los burgueses, empezaron a perseguir a los terratenientes. Esta parte de perseguir a los burgueses siempre ha sido todo un plan de toda la izquierda, porque lo mismo hizo Stalin, Lenin en su tiempo. De hecho, Lenin, Stalin había dicho públicamente que había que matar a todos los burgueses. Es la misma réplica que vemos con la República Comunista de China, porque al final de cuentas, de donde nacen estas ideas, siempre se promovía, ¿no?, una revolución del proletariado, pero el proletariado en un momento se da cuenta de que no podía vencer el capitalismo tan solo por la teoría, que por las ideas. Entonces es a partir de ahí donde estos grupos izquierdistas empiezan, ¿no?, a tomar la lucha armada. Y así como con réplica, vemos que, por ejemplo, en nuestro panorama general de América Latina, se forman otros frentes guerrilleros que no solo veían a Lenin, a Stalin como un dios, como un líder supremo, sino también a Mao. Y precisamente yo que estoy haciendo una maestría en historia dominicana, tengo un compañero que se considera maoísta. O sea, seguidor de la ideología de Mao Zedong, pero caramba, yo no quisiera seguir a un líder que tenga en su conciencia más de 60 millones de chinos que han fallecido por sus políticas. Yo no puedo seguir a un líder que con sus ideas de fracaso, o sea, sus ideas han fracasado. Entonces, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi cara yo a la hora de promover las ideas de un líder genocida que con su política lo que ha creado es atraso en la sociedad? Así fue el caso de Mao Zedong. Recordemos siempre que hay que situarlo dentro del contexto de la Guerra Fría, un conflicto ideológico, ¿no?, entre bando izquierdista, derecha, etcétera, pero que de igual forma, tanto la Unión Soviética como China apoyan otros grupos, otras revoluciones comunistas en el continente asiático, porque de manera geopolítica también eso mantiene su incidencia. Por ejemplo, hoy en día está Corea del Norte, pero Corea del Norte es un país comunista. ¿Y cuál es el principal aliado de Corea del Norte? Es China, indudablemente. Ahí también está Vietnam, está Isla Laos, que tienen como aliado principal económico a China, es decir, que de manera geopolítica también esa unión, esa alianza que se dio dentro del marco de la Guerra Fría, todavía sigue de manera evidente en el día de hoy. Claro, justamente hablabas, ¿no? Que el maoísmo en sí, China, impulsó muchas políticas comunistas cercanos a ellos, ¿no? Pero también el maoísmo se separaba tal vez del estalinismo y del leninismo en que ellos querían las guerrillas, o sea, por ejemplo, ellos querían implantarlo por medio de la violencia guerrillera, ¿no? Y los soviéticos lo querían hacer por medio de la democracia y todo ello, ¿no? Por eso es que justamente el maoísmo es el que impulsa, ¿no?, a las guerrillas latinoamericanas. Y justamente también se hubieron asesinatos hace poco tiempo, menos de 30 años, que aquí, al menos en Latinoamérica, se vivió ese trauma de las guerrillas marxistas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dentro del marco de la Guerra Fría, vemos, por ejemplo, propiamente la Unión Soviética, cómo financia grupos guerrilleros marxistas, partidos de izquierda. Y que de paso digo que el Foro de Sao Paulo también nace como producto de la disolución de la Unión Soviética. Por ejemplo, el mes pasado, se celebraba el 30 aniversario del Foro de Sao Paulo. ¿Y cómo inicia el Foro de Sao Paulo? Fidel Castro, el líder de la izquierda latinoamericana en ese entonces, muestra la preocupación respecto a la fuente de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la Unión Soviética era la que financiaba tanto a Cuba como los otros grupos de izquierda en América Latina. Se dan cuenta que la Unión Soviética está pasando por un proceso muy débil. Primero está el líder de la Unión Soviética, ya el último líder, que fue Mikhail Gorbachev,
que toma medidas políticas, medidas económicas para una cierta liberalización del mercado, pero se da cuenta de que no funciona, todavía los disgustos comienzan, etcétera, etcétera. Ya lo que le queda a la Unión Soviética es reconocer la independencia de repúblicas como Letonia, Lituania, pero ¿qué pasa ahora con Fidel Castro? Se da cuenta de que tiene que buscar un aliado más cercano en América Latina para seguir promoviendo las ideas marxistas, leninistas. Fidel Castro era un marxista-leninista. Marxista en la teoría, leninista en la práctica. Pero ¿qué pasa? Identifica otro líder de izquierda, tal fue el caso de Lula da Silva en Brasil, que luego viene Hugo Chávez, pero especialmente con otros tres líderes. ¿Qué pasa? En el nacimiento del Foro de Sao Paulo, el único partido en América Latina que estaba en el gobierno era el de Cuba. Solo había un representante. ¿Qué pasa? Ya para el año 1998 viene Hugo Chávez, después en el año 2002. Escucho como un ruidito. ¿No? Sí, sí, yo te escucho bien. Para el año 2002 viene Lula da Silva, toma el poder de Brasil. Ya esto es básicamente un alivio para Cuba y para seguir promoviendo la ciudad marxista, porque esa fuente de financiamiento que le daba a la Unión Soviética, entonces se lo daba aquí en América Latina, tanto Brasil como Venezuela. Pero lo peligroso de todo esto es que en esos grupos del Foro de Sao Paulo fueron representantes de grupos guerrilleros marxistas, grupos como la FARC, por ejemplo. La FARC le ha hecho tanto daño al pueblo de Colombia. De igual forma, el Ejército de Liberación Nacional. De la FARC se cuentan hasta más de 200.000 muertes responsables directamente de esos líderes. Del Ejército de Liberación Nacional también se cuentan más de 10.000 muertes. Es decir, que estas personas, para implementar sus ideas, necesariamente deben conducirse a la violencia física. ¿Por qué razón? Porque, bueno, aquí entramos entonces a diferenciar tanto el comunismo como el socialismo. Ojo, el último fin, bueno, la diferencia más clara entre ambas corrientes tiene que ver con la matiz. La matiz del comunismo es que se debe implementar mediante una revolución. Por eso vimos el caso de la Revolución Cubana, viene el comunismo, se implementa. Está el caso de Corea del Norte, se implementó ese sistema comunista mediante ¿cómo? Mediante una revolución. Recordemos la guerra de la península coreana al inicio de la década de los 50. A diferencia, tenemos el socialismo. El socialismo se debe implementar mediante reformas. Esa es la matiz del socialismo. Pero a final de cuentas, el único fin del socialismo es llegar al comunismo. Eso para que podamos comprender la parte esencial. Porque lo vemos en Venezuela, lo vimos en Brasil, que lo vimos en caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que lo implementaron mediante reformas, porque ellos llegan por vías democráticas, libres, elecciones, etcétera, etcétera. Pero sí, la Unión Soviética financiaba a los grupos guerrilleros marxistas, partidos de izquierda, especialmente en la República Dominicana tuvimos un caso especial, porque aquí hubo muchos partidos de izquierda en la década de los 60, en la década de los 70. Fue un año muy difícil de gobernar, porque gobernar en América mediante Guerra Fría para un líder de derecha era muy difícil, porque estos grupos de izquierda siempre pretendían exigir, protestar, pero mediante ¿cómo? Mediante una lucha armada, mediante revueltas sociales, mediante captura de funcionarios, de militares, de civiles. Y esa ha sido la misma práctica que se sigue llevando hoy en día con estos grupos guerrilleros, como la FARC, como el movimiento, como el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Sí, claro, la gente al escuchar, ¿no? La izquierda genocida, lo primero que se le viene a la cabeza es, claro, ¿no? Mao, Sendero Luminoso en Perú, Vietnam con el 1.000.000 de muertes, Corea del Norte con 2 millones, Camboya y sus 2 millones, pero no piensan realmente también en que China no ha permitido el nacimiento de millones de vidas desde las políticas que implantaron en los 70 para controlar a la población. No han tenido en cuenta que Cuba justamente es el primer país en Latinoamérica que legaliza el aborto, y la URSS, como tú lo dijiste, legaliza también el aborto, ¿no? O sea, el primer país del mundo. exactamente, son países marxistas que siguen con ese tipo de políticas de controlar a la población, ya tal vez no por medio de los gulags,
pero sí por medio de evitar que nazcan, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante hacer ese tipo de distinciones en que la gente no suele caer muchas veces, ¿no? Intentan evitar un tipo de comunismo, pero al final las raíces ideológicas son las mismas, ¿no? Sí, Ahora, sí, buenísima, buenísima valoración hiciste. sí, gracias. Entonces, me gustaría que nos hables un poco de distintos, ¿no? Unas pinceladas de algunos regímenes comunistas que fueron no tan explosivos, no tan llamativos, pero que también tuvieron un saldo negativo, ¿no? Por ejemplo, los regímenes que se implantaron cerca de China, ¿no? Como Vietnam o Camboya. Sí, sí, totalmente. Fíjate, con el caso de Vietnam. Es casi el mismo caso con con el de Corea. Primero está la península coreana. Ok, bien. ¿Qué pasa? Llega un momento que en la península coreana se divide en dos. La misma división que vemos hoy en día. Corea del Norte, un país comunista. Corea del Sur, un país capitalista. Esa misma división ideológica, política, se dio en el caso de Vietnam. Primero, la lucha comienza como lucha ideológica, pero lógicamente entra en materia las potencias que estaban liderando, que estaban llevando a cabo esa guerra fría. Porque muchas veces la gente a veces tiende a confundir algo. Ah, que Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Primero, de manera geopolítica, todo país, toda potencia económica tiene sus intereses y hay que resguardar sus intereses. ¿Qué pasa? ¿A partir de cuándo Estados Unidos comienza en la guerra o entra en la guerra de Vietnam? Cuando se da cuenta que la Unión Soviética también está pujando de manera interna, porque siempre se ha tratado de un caso de doble moral. La gente solo critica el imperialismo norteamericano, pero no critica el imperialismo chino, no critica el imperialismo de la Unión Soviética en ese entonces. Porque de manera geopolítica cada país debe proteger sus intereses, eso de manera clara. Ahora bien, cada quien debe analizar qué aliado debe tener y qué aliado hoy en día se ha mantenido de manera más sostenible. Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado con Estados Unidos frente a China en esa guerra económica? Que viene el Partido Demócrata, un partido progresista, de tendencia de izquierda, moderada, pierde el pulso ante este gran monstruo económico que viene creciendo, como es el caso de China. China ya no es aquella China comunista que veíamos antes, sino que cierta liberalización del mercado, es como que es como una persona dice, capitalismo de Estado, pero otros teóricos de la izquierda dicen que el capitalismo de Estado es la última fase para entrar al socialismo. Tengo un amigo que fue a China y me dice, pero que en China hay capitalista en lo económico, pero el Estado es comunista. Y yo dije, es imposible que el Estado, o sea, que el Estado de manera social, de manera política sea comunista y que la parte económica sea capitalista. No, eso es creerse un mundo de unicornios. Pero, en fin, volviendo al tema de Vietnam, recordemos, ¿no? Se da dentro del marco de la Guerra Fría. Esa misma lucha ideológica llega al país de Camboya, llega al país de Laos, porque la izquierda de igual forma toma el poder de manera brusca, comienza un genocidio cultural, comienzan a perseguir a aquellas personas que no consideraban como parte de la, o sea, sí lo consideraban como parte de la etnia, pero al final de cuentas lo consideraban como traidores, así lo llamaban. Por eso comenzaba un genocidio de personas o sea, de su propia cultura, porque unas cosas muy diferentes en un momento de guerra, como fue el caso de Estados Unidos, Estados Unidos asesinó a muchas personas, pero había una guerra. Un caso muy distinto es cuando sean esos propios líderes que persigan a su propia gente, como lo hicieron los marxistas, los socialistas vietnameses. Al final de cuentas, se estima que hubo más de 2 millones de muertes, tanto solo en Vietnam. En Camboya también hubo muchísimas muertes, casi 300.000 personas en Camboya, y en Laos casi 200.000 personas. Pero el caso está en que, por ejemplo, con el caso de Camboya, vemos a este líder, Pol Pot, que fue enviado a Francia. ¿Qué pasa con este líder comunista en Camboya? Lo siguiente. Primero, no es un buen estudiante. Consigue una beca para ir a Francia a estudiar.
ahí conoce a los líderes del Partido Comunista. Comienza a tener relaciones con los soviéticos. Estamos hablando de la década de los 50, en plena Guerra Fría. Ir a Europa en ese entonces era básicamente un peligro porque ibas a encontrar diversos bandos de manera así tan marcada. Lo que te digo, se comienza a relacionar y entonces lleva a Camboya sus ideas. Esta nueva ideología que querían implementar era básicamente quitar, o sea, ese sistema capitalista, ser eliminado totalmente. Pero para eliminar un sistema capitalista en plena Guerra Fría no era fácil. Por eso que yo digo, debían encontrar un oponente ideológico que sería Estados Unidos. Porque a mí me gusta hablar de las cosas dentro del marco de la Guerra Fría, porque Estados Unidos tampoco se va a quedar quieto a la hora de que ve la Unión Soviética, ve a China, tomando más territorio de manera geopolítica, marcando territorio. Eso tiene un gran peso en la parte del comercio internacional. Por lo tanto, vemos ese conflicto directamente que luego, o sea, pasa de ser ideológico a una lucha bélica armada, pero la diferencia está en que estos propios marxistas perseguían a su propia gente, a civiles, a inocentes, y los mataba, los quemaba, los violaba, porque también eso lo vemos con aquella expansión del imperio japonés, y la gente dirá, pero que Japón no era de izquierda, no era de derecha, que era un imperio, pero en la Guerra Fría, en la Guerra Mundial, ¿de quién era aliado Japón? Era aliado de la Alemania nazi. Y la Alemania nazi era de derecha, no, era de izquierda, precisamente porque el partido de Hitler se llamaba Partido Nacional Socialista Alemán, o Partido Nacional Socialista Obrero, como le pretenden llamar. ¿Que era de derecha Hitler? No, por supuesto, su nombre lo indica, socialista, nacional socialista. Entonces vemos a Japón, aliado de Alemania, y pretenden no imponer en todo el mundo un nuevo orden mundial, aunque ya ese es otro debate, otro tema. Pero al final de cuentas, el imperio japonés tenía las mismas prácticas de los países de izquierda. Asesinaban a gente, violaban. El imperio japonés también hizo mucho daño con el pueblo chino. Qué paradójico, ¿no? Que tan pronto termina el imperio japonés, comienza Mao Zedong a aumentar, a tener más incidencia en el poder político y comienza de nuevo con otra masacre de la propia población china. Así que bueno, en el caso ya de América Latina, para terminar la idea central, vemos líderes de izquierda que al final de cuentas son sanguinarios, no a esa magnitud, pero sí lo son. Como es el caso de Nicolás Maduro, como es el caso de Daniel Ortega. Nicaragua podrá levantar su movimiento juvenil, social, para exigir más democracia, libertad, etcétera. Pero viene Daniel Ortega y el poder militar que tiene a su favor y comienza a masacrarlo. De igual forma con Venezuela, Nicolás Maduro. Será muy difícil sacar a Nicolás Maduro, a ese poder político que representan de manera democrática, de manera libre, porque tienen un cuerpo militar que está a su favor. En Venezuela persiguen a los opositores, se meten dentro de su casa y los sacan, los torturan. Entonces, es básicamente la misma réplica que estamos viendo de aquella izquierda genocida del siglo pasado. En América Latina se está viendo, no con esa magnitud, pero es la misma réplica. Claro, por ejemplo, hablabas de algo muy interesante, ¿no? Y eran justamente el problema que había con Camboya, Vietnam, ¿no? Que incluso siendo marxistas había un gran problema racial, ¿no? Y las políticas eugenésicas no es cuestión de ahora. La política eugenésica viene primero con los nazis, después viene con el control de la población de China, viene con la mejora de la raza que pretendían en Camboya, y creo que para ya cerrar un poco este directo, sería bueno hablar de donde también querían y pensaban en el nuevo hombre comunista, en la Cuba, en La Habana, ¿no? En Cuba, que pensaban en ese nuevo hombre comunista y que debía justamente ser reeducado, ¿no? Creo que podríamos cerrar con lo que ocurrió en La Cabaña en Cuba, en Guanacavives, y todo ese pequeño genocidio, pero que igual fueron muchos crímenes contra los derechos humanos perpetrados por Guevara a orden de Fidel Castro. Sí, totalmente. Ahí enviaban personas al campo de concentración de trabajo forzoso, lo mismo que vemos con Lenin en la Unión Soviética, y donde tenían en la entrada de ese campo de concentración la siguiente frase: del trabajo los hará hombres. ¿Y quiénes eran enviados allí? Eran enviados homosexuales, eran enviados negros, eran enviados católicos, opositores políticos,
Porque aquí vemos con el caso de los homosexuales, tanto Fidel Castro como Che Guevara consideraban que estos humanos, estos seres humanos, no iban de acuerdo con aquel hombre comunista que tú dices, porque al final de cuentas como que desviaba, como que no era la naturaleza de un hombre. Pero de igual forma, esa misma idea nace del propio Marx, nace del propio Lenin, es la misma réplica, es un mismo paso a seguir. Luego vemos con el caso de los negros. El Che Guevara decía públicamente que el negro no avanzaba porque el negro le gustaba vivir del mal olor, a diferencia del portugués, a diferencia del europeo. Aquí vemos una postura totalmente discriminatoria, una postura totalmente racista. Vemos también con el caso de los católicos. Recordemos que los católicos siempre han enfrentado la cultura del aborto, que Cuba, como tú dices, fue el primer país en América Latina en legalizar el aborto. Pero al final de cuentas, esa persecución política, esa persecución contra el propio pueblo, lo mismo vimos en la Unión Soviética. Es un paso a seguir, es un patrón a seguir que tienen todos los izquierdistas, aunque ya hoy en día tratan de mostrar otra cara, pero en el fondo es básicamente controlar a la masa, controlar a la población, diríamos nosotros, con diversas medidas, pero al final de cuentas hasta llegar a esas ideas que ellos promovían, a aquellas ideas que ellos promovían en la sociedad, que era una comunidad universal, que era un nuevo pueblo, que era un nuevo hombre, bajo esa idea comunista, y que qué paradójico, qué hipócrita, hoy en día vemos este movimiento izquierdista adoptando minorías étnicas como los indígenas, como los negros, como ahora hablando del movimiento ambientalista, movimiento feminista, que movimiento pro-gay, pero vemos estos líderes de la Revolución Cubana cómo asesinaban a los homosexuales, los mandaban a campos de concentración. Hoy en día tú ves en las marchas LGBT personas con pancartas, t-shirt de Fidel Castro, de Che Guevara. Ves ahora el movimiento de los negros, por ejemplo, o el movimiento indigenista. Pero ¿qué pasa? Que el Che Guevara, por ejemplo, odiaba a los negros, pero no está solo el Che Guevara, ahí también está el Partido Comunista Sudafricano, cuando no permitían incluir a ningún negro en sus filas partidarias porque lo consideraban una raza impura, una raza que había que desecharla porque el hombre blanco, que el hombre burgués, etcétera, etcétera. Básicamente todo tiene idea. Por eso vemos ese odio ahora que tienen hacia los blancos, ese odio tan alimentado, pero que anteriormente esa izquierda original no adoptaba como parte de todo su programa estos movimientos hoy en día. Así que bueno, es mi participación. Muy bien, muchas gracias Juan. Agradecemos a las personas que nos han estado mirando a través del directo. Han sido más de 60 personas a las cuales ha llegado este directo. Y por último quisiese cerrar con la breve pregunta de ¿por qué no ser comunista? ¿Por qué no ser comunista? Porque al final de cuentas el comunismo busca eliminar primero la propiedad privada, la libertad, la familia y la vida. Primero, son los propios teóricos comunistas que establecen que la familia nuclear, compuesta por un hombre y una mujer, es la base de la propiedad privada. La propiedad privada reivindica el sistema capitalista. Por lo tanto, para eliminar el sistema capitalista, para el comunista, debe eliminarse la familia. Debe eliminarse toda la concepción del matrimonio compuesto entre un hombre y una mujer. Porque al final de cuentas el comunismo busca eliminar la función reproductiva de la mujer, por consiguiente, desnaturalizar el concepto de vida. Por eso en los países comunistas han sido los primeros en legalizar el aborto. Y no ser comunista porque al final de cuentas atenta contra mi libertad, no solo de la libertad económica que puedo desarrollar en el país, sino también mi libertad individual, porque el comunista reivindica todo un Estado que pretende que todos los hijos sean ciudadanos del Estado. Por lo tanto, yo como futuro padre perdería toda potestad sobre mis hijos. Entonces yo no quiero un sistema comunista donde me digan a mí qué yo debo enseñarle a mis hijos, que me digan a mí qué yo debo comercializar, o un Estado tan gigantesco que al final de cuentas vaya a meterse en la vida privada de cada quien. Y que sobre todo no quiero que me maten porque el comunista busca eso. Exacto, sin vida no hay ni libertad, ni propiedad, ni nada. Muchas gracias, Juan. Un abrazo hasta República Dominicana y pues un gran abrazo a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias.
Un placer, Sebastián. Gracias. Bye.